Bien, hoy le voy a hablar de peso equivalente. Peso equivalente lo vamos a abreviar con sus iniciales. Sus unidades son gramos por equivalente. Nos permite transformar unidades de masa a equivalente o equivalentes a gramo, que es una unidad de masa. Vamos a hablar específicamente cómo calcular el peso equivalente para un ácido, para una base, que es lo mismo que un hidróxido, o para una sal, y esta misma fórmula la podemos usar también para otros compuestos. Bien, entonces empecemos. Para un ácido, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular dividido entre la cantidad o el número de hidrógenos o de iones hidrógeno. Para una base o para un hidróxido, el peso equivalente es igual al peso molecular dividido entre los iones hidróxido o el número de hidróxido presentes en mi base o hidróxido. Para una sal, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular dividido entre el número de cargas positivas o cargas negativas, el número de iones positivos o negativos. Entonces, esto también podemos ocuparlo para óxidos, para anhidros, para otros compuestos. Simplemente hacerles recuerdo para los que están viendo recién este video de peso equivalente, que primero vean mi video de peso molecular. Hice un video anterior, porque si no, no le van a entender mucho cómo calcular el peso molecular. Pero si ya saben calcular el peso molecular, pueden directamente continuar con el video. Y vamos a hacer ejemplos. Voy a hacer ejemplos de un ácido, de una base y de una sal. Un ácido, supongamos que me dicen calcular el peso equivalente, a ver, del ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ojo, estoy diciendo sulfídrico, no sulfúrico, que es diferente. Un ácido, cuando termina en hídrico, es un ácido hidrácido que solamente lleva un hidrógeno y un no metal. El no metal trabaja con su valencia negativa, en este caso el azufre -2, el hidrógeno +1. Hacemos el intercambio y tenemos nuestro compuesto. Calculamos el peso molecular. Recordemos que para calcular peso molecular se agarran los pesos atómicos de la tabla periódica y se multiplica por el subíndice, que son los números pequeñitos que lleva abajo el compuesto, y luego se suma, y esta suma se llama peso molecular. La suma de los pesos atómicos es el peso molecular. Este es mi peso molecular, pero a mí me están preguntando, o yo quiero explicar el caso de cómo calcular el peso equivalente, pero hemos calculado primero el peso molecular. Ahora sí vamos a la formulita de peso equivalente de un ácido, que dice que hay que dividir el peso molecular entre el número de hidrógenos. Entonces, el peso molecular dividido entre el número de hidrógenos, peso molecular 34, número de hidrógenos en mi ácido es 2, anoto 2. Si aquí solamente hubiera 1, anotan 1, si hay 3, anotan 3, dependiendo del caso. Dividimos y me sale 17. Y como habíamos explicado al inicio, las unidades del peso equivalente son gramos por equivalente. Esto me permite transformar de gramos a equivalente o de equivalentes a gramos. Para cualquier ácido, no importa el compuesto, el ácido que sea, simplemente fíjense cuánto es el subíndice del hidrógeno y eso va a ir abajo. Peso molecular dividido con ese valor y vamos a obtener el peso equivalente. Ahora voy a hacer un ejemplo para un hidróxido. A ver, vamos a escribir el hidróxido de calcio, por ejemplo. Calcio tiene +2, el hidróxido es OH -1, hacemos el intercambio, el 2 acá y el 1 acá. Los invito también a ver mi video de nomenclatura básica de hidróxidos específicamente, para que puedan un poquito practicar más a escribir los compuestos. Calculamos el peso de cada elemento, el peso atómico. Del calcio es 40, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Calcio solo tengo 1, hidrógeno y oxígeno tengo 2, porque este 2 le afecta a los 2 de adentro. Hacemos la operación correspondiente, multiplicamos y vamos a sumar. Me sale 74 gramos mol. Recordemos que el peso molecular tiene unidades de gramos mol. Esto es mi peso molecular. Ahora recordemos lo que habíamos escrito hace rato. Peso equivalente para un hidróxido era el peso molecular
dividido entre el número de hidróxido. Peso molecular 74. ¿Cuántos hidróxidos tiene mi compuesto? Si me fijo, tengo 2 hidróxidos. Entonces vamos a dividirlo entre 2. No quiere decir que todas las veces va a ser 2, simplemente es coincidencia, ¿ya? Coincidencia con el ácido que hice. Tienen que fijarse qué número va acá, porque si este fuera 3, aquí vendría 3, si es 1 va a ser 1, entonces eso tienen que colocar ahí. 74 dividido entre 2 me sale 37 gramos por equivalente. Esto quiere decir que un equivalente del hidróxido de calcio pesa 37 gramos. Bien, le voy a hacer ejemplo de una sal, a ver, un sulfato, hagamos. Sulfato, a ver, ¿de qué? Cúprico, a ver, sulfato cúprico. Ya, escribo el metal, el no metal y el oxígeno. Ico, mayor valencia del cobre, más 2, azufre tiene 6, más 2, 8, la mitad 4. Todo este radical tiene menos 2, y tiene 2, se simplifica y se intercambia, que se subentiende el 1. Entonces calculamos el peso molecular inicialmente, el cobre es 64 el peso atómico, del azufre 32, del oxígeno 16. Multiplicamos por los subíndices, en este caso es 1, 1 y 4. 64, 32, 64. Hacemos la suma correspondiente, me da 10, llevo 1, acá me da 16. Y este es mi peso molecular, que es 160 gramos por mol. Pero nosotros queremos calcular el peso equivalente y habíamos dicho que el peso equivalente para una sal es el número de cargas positivas o cargas negativas. Peso molecular dividido entre el número de cargas positivas o cargas negativas. Entonces dividimos peso molecular 160. Ahora fíjense, cargas negativas y positivas tengo 2 y esto me va a salir 80 gramos por equivalente. Quiere decir que un equivalente de sulfato cúprico pesa 80 gramos. Ahora me dirán, ¿cómo yo saqué este 2? Les explico. Acá el cobre tiene más 2, el sulfato, todo este radical tiene menos 2 y aquí tiene subíndice 1. Se multiplica la carga que tiene por el subíndice, 2 por 1, 2, o si vamos por lo negativo, menos 2 por 1. O sea, no lo que habíamos simplificado, sino lo que tenía inicialmente, ¿ya? Y de esa forma sacamos el número de cargas que hemos anotado acá, 2. A ver, les explico cómo sacar el número de cargas, por ejemplo, si fuera un sulfato de aluminio. Este es el compuesto sulfato de aluminio. Este tiene 6, más 2, 8, la mitad 4. El aluminio tiene más 3 y se hizo el intercambio. ¿Cuál sería mi número de cargas para este compuesto? Se multiplica 2 por 3, 6 cargas negativas. O si vamos por lo positivo, 3 por 2, 6 cargas positivas. Por eso es que decimos que es válido el número de cargas positivas o negativas, porque siempre van a ser la misma cantidad. Bien, los invito nuevamente a suscribirse a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia. Compartan con sus amigos, inviten a que vean mis videos, denle like, comenten y suscríbanse.